Cinemática. Hay que recordar que los fenómenos mecánicos más importantes son los fenómenos de equilibrio y los fenómenos de movimiento. Pues bien, la cinemática estudia el movimiento, pero sin atender sus causas. Acabamos de introducir un concepto: movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Nos damos cuenta que vamos agregando nuevos conceptos, por ejemplo, el de posición y el de sistema de referencia. Por lo tanto, si queremos aprender cinemática es importante conocer y diferenciar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tenemos la trayectoria, la posición, la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad. Empecemos por el concepto de móvil. Cualquier cuerpo que se mueve recibe el nombre de móvil. Por ejemplo, la Tierra girando alrededor del Sol, un barco que se dirige de América a Europa, una mosca volando o de repente un electrón girando alrededor del núcleo de un átomo. Y en física se desprecia el tamaño del móvil porque es muy pequeño en comparación con el camino que recorre. Entonces se le representa por un punto. El siguiente elemento es la posición. Hablamos de posición de un objeto cuando queremos situarlo en el espacio. Pero, ¿cómo dar la posición de un móvil de forma que todo el mundo sepa dónde está? Para ello es necesario recurrir a algunas herramientas matemáticas, como el sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Aquí en la imagen tenemos un sistema de referencia bidimensional. Entre los puntos que forman el sistema de referencia hay que destacar el origen de coordenadas, que es este punto que estamos señalando. Es el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas. Es el punto de origen de las medidas, por lo que le corresponden las siguientes coordenadas. Aquí vemos sistema de referencia de una dimensión para movimientos lineales, de 2 dimensiones para movimientos en el plano y 3 dimensiones para movimientos en el espacio. Recién ahora podemos definir posición de un cuerpo como el lugar que ocupa ese cuerpo respecto a un sistema de referencia que consideramos fijo. Así, podemos determinar matemáticamente la posición de un objeto con las coordenadas del punto que ocupa en ese sistema de referencia. Veamos ahora la trayectoria. Se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Es pues una línea. Por lo tanto, la trayectoria puede ser recta o curva. Por ello, dividimos los movimientos en 2 grandes grupos según sea su trayectoria: rectilíneos y curvilíneos. Dentro de los curvilíneos son de importancia los movimientos de tipo circular, parabólico, elíptico, oscilatorio. Ahora vamos a explicar 2 conceptos que se suelen confundir muy a menudo: lo que es la distancia recorrida, también le llaman espacio recorrido o recorrido simplemente, y el desplazamiento. Y lo vamos a aprender a través de este pequeño gráfico. El espacio recorrido por un móvil en un intervalo de tiempo determinado es la longitud de la trayectoria que ha descrito. Aquí lo estamos graficando en la pantalla. Por lo tanto, el espacio recorrido es un número siempre positivo. Atención a ese detalle. Se dice entonces que es una magnitud escalar, mientras que llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Un desplazamiento siempre se representa sobre una línea recta. Esto quiere decir que tiene una dirección que coincide con esa línea recta. Otro detalle: un desplazamiento siempre comienza en el punto inicial. Para calcular desplazamiento entonces tengo que fijarme en el punto inicial y por supuesto va a terminar en un punto final. Esto quiere decir que tiene un sentido que viene determinado precisamente por las posiciones inicial y final. Un desplazamiento siempre tiene una longitud que se determina precisamente por la diferencia entre las posiciones final e inicial. Ese es el módulo del desplazamiento. Todo esto se resume con que el desplazamiento es una magnitud vectorial, lo que quiere decir que tiene una dirección, un sentido y un módulo, y se puede representar gráficamente mediante una flecha y matemáticamente mediante un vector. Veamos el siguiente ejemplo. Juan sale de su casa. Para llegar a la escuela lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este. Luego, desde ese punto se dirige 40 metros en dirección norte. Finalmente camina 30 metros en dirección oeste.
¿Dónde se encuentra su escuela? Calcular el recorrido y el desplazamiento de Juan. Nosotros ya sabíamos que el recorrido representa la longitud de la trayectoria seguida y siempre es un número positivo. En este caso ha caminado 30 metros, luego 40 metros y finalmente 30 metros. Al sumar las tres cantidades obtengo el espacio recorrido. 30 más 40 más 30 me da 100 metros. Pero para calcular el desplazamiento es una magnitud vectorial. Me fijo en una posición inicial. Según el problema, partió de aquí y luego ha llegado hasta este otro punto. La longitud del desplazamiento se calcula por la diferencia entre las posiciones final e inicial. Si colocamos 0 a la posición inicial, la final estaría en 40 metros. Al efectuar la diferencia nos sale 40 metros, pero como estamos hablando de una magnitud vectorial, necesita un módulo, que ya lo hemos calculado, y también una dirección. Esa dirección sería esta flecha que está apuntando hacia el norte. Por lo tanto, el desplazamiento sería 40 metros en dirección norte. En resumen, si quiero calcular la distancia, simplemente sumo estas longitudes. Siempre va a ser positiva la distancia, por supuesto. Me salió 100 metros. Y si quiero calcular el desplazamiento, ubico la posición inicial, luego ubico la posición final, trazo una flecha, obviamente que vaya desde el inicial hasta el final, y de esa manera calculo el módulo. Fíjate que la longitud de esto es lo mismo que está aquí, pero aquí se forma un rectángulo. Entonces esto es 40, aquí también es 40 metros. Y tengo que agregar una dirección. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. Su módulo es 40 metros y su dirección norte. ¿Listo? Ahora hablaremos sobre la velocidad. El concepto común de velocidad se asocia cuando comparamos la rapidez o lentitud con la que se mueve un cuerpo. En física definimos dos tipos de velocidad: la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es el desplazamiento realizado por un móvil en un intervalo de tiempo. Se calcula con la siguiente fórmula, dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. La velocidad instantánea o simplemente velocidad se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esta es una definición matemática. Para entender mejor el concepto, imagina la siguiente situación. Si alguien nos dijera que ha realizado un viaje con una velocidad media de 120 km por hora, no entendemos que el móvil se ha mantenido constantemente a esa velocidad durante todo el recorrido, pues ya sabemos lo que significa la velocidad media, ¿verdad? Obviamente en algunos momentos su velocidad habrá sido superior y en otras inferior a 120 km por hora. Sin embargo, cuando miras el velocímetro de tu auto, te indica la velocidad en ese instante determinado. A esa velocidad se le conoce como instantánea. Por lo tanto, nos permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño. Se asume que el recorrido tan pequeño es representado por un punto de la trayectoria. Ahora bien, al principio mencionamos la palabra rapidez, y es otro concepto que tenemos que diferenciar. La rapidez o celeridad es el valor absoluto de la velocidad, y si quisiéramos calcular la rapidez media, la fórmula sería análoga a la de la velocidad media. Sin embargo, en vez de desplazamiento, usaríamos la de distancia recorrida entre el tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Estos móviles no viajan en el mismo sentido. Fíjate que la velocidad, al ser magnitud vectorial, necesita de una dirección y sentido aparte de su magnitud, pero la rapidez, al ser magnitud escalar, solo necesita de un número positivo para quedar definida. En el lenguaje común se confunde habitualmente velocidad con rapidez. Por ello se diría incorrectamente que los dos móviles se mueven con igual velocidad, cuando lo que debería decirse es que lo hacen con igual rapidez. Vamos a estudiar dos clases de movimiento: el movimiento uniforme y el movimiento acelerado. Lo vamos a hacer a través de gráficos que nos facilitan mucho el estudio en la física. Las gráficas que vamos a ver son de tres tipos: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Cabe aclarar que estas gráficas usan un sistema cartesiano. Esto quiere decir dos ejes, cuyo eje X
va a corresponder al tiempo. En principio veamos el movimiento uniforme, cuya característica es que presenta una velocidad constante. Su gráfica posición versus tiempo adopta esta forma. Recuerda que el eje X representa el tiempo y el eje Y la posición. Aquí nos damos cuenta cómo la posición aumenta o disminuye de manera constante con el paso del tiempo. Se encuentra definida por una línea oblicua cuya tangente nos representa la magnitud de la velocidad, mientras que la gráfica velocidad versus tiempo nos enseña una recta horizontal paralela al eje X, que quiere decir que la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. El área bajo la curva en esta gráfica nos va a representar el espacio recorrido. Podemos distinguir dos casos como vemos aquí en la imagen. Para el movimiento acelerado, cuya característica es que presenta una aceleración constante, en la gráfica posición versus tiempo observamos cómo la posición aumenta o disminuye de manera uniforme con el tiempo. Su gráfica es una parábola. Podemos distinguir dos casos, cuando la aceleración es positiva o negativa. Para la gráfica velocidad versus tiempo observamos que la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Esto se debe a la acción de la aceleración. Aquí vemos los dos casos, cuando la velocidad aumenta y cuando disminuye. Aquí también la velocidad se calcula gracias al ángulo que forma la gráfica con la horizontal, pues la tangente de dicho ángulo representa la velocidad y el área encerrada bajo la recta determina el espacio recorrido. Para la gráfica aceleración versus tiempo observamos que la aceleración permanece constante a lo largo del tiempo. Podemos distinguir también dos casos. Aquí comparamos ambos casos para el movimiento uniforme y el movimiento acelerado, las gráficas.